Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la nueva docuserie de Netflix 13 días, que consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos unos 50 minutos. Hace unos días me enteré que Netflix iba a estrenar esta docuserie y tengo que reconocer que me apetecía mucho verla porque lo que nos iba a narrar es básicamente el rescate de Julen, que es este niño de 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien qué edad tenía, que se cayó a un pozo y básicamente tardaron 13 días en poder rescatarlo. Y básicamente en esta docuserie lo que iban a hacer es relatarnos cómo fue todo. Básicamente aparecen incluso los padres diciéndonos pues cómo pasó todo aquel día. Y luego también aparece la gente, por ejemplo, de la Guardia Civil, aparecen obreros, aparecen un montón de personas aquí que estuvieron presentes durante el rescate de Julen y nos van a ir relatando todo lo que pasó. A mí la verdad que me apetecía mucho ver esta docuserie porque yo, sinceramente, obviamente sí que conocía el caso de Julen. ¿Qué persona de España no conoce este caso que salió por todos lados? Pero sí que es verdad que yo siempre lo he dicho, que yo no soy de ver la televisión, de ver programas en los que se traten este tipo de historias, que luego voy a dar yo mi opinión de estos programas que hablan de estas cosas. Entonces, claro, es como que yo tenía información del caso de Julen, pero no sabía lo que era verdad, lo que era mentira. Muchos rumores que se decían, muchas cosas que se decían en redes sociales también de los padres, de cosas que pudieron pasar. O sea, es como que de repente ya sabemos un poco cómo es hoy en día cuando se hablan de estos temas, que de repente está lo que sucede de verdad, luego lo que sucede en redes sociales y luego lo que la gente también cuenta en televisión. Entonces, claro, es como que sabía algunas cosas que habían sucedido, pero realmente es como que no sabía lo que era verdad, lo que no era verdad. Entonces me ha gustado muchísimo que en esta docuserie pues nos narran desde el minuto 1 que Julen cae al pozo, cómo se fue desarrollando todo, y además que te sacan imágenes, porque yo por ejemplo no sabía que el pozo en el que había caído Julen era tan pequeño como se ve en las imágenes, porque por ejemplo es lo que os digo, ¿no? Que yo por ejemplo sabía que se había caído en un pozo, sabía que el pozo era como muy pequeño y claro, o sea, sabía lo justo, pero no había visto como imágenes, etcétera, etcétera. Entonces claro, de repente aquí pues nos empiezan a narrar pues cómo era ese pozo, cómo era posible que un niño de repente cayera en ese pozo a tantos metros. Y digamos, pues todo lo que se tuvo que hacer a raíz de Julen caer en el pozo. Porque claro, una base que se habla en esta docuserie es que claro, esto nunca había pasado. Nunca ningún niño o ninguna persona había caído en un pozo de 72 metros, si no recuerdo mal que eran. O sea, en estas circunstancias, claro, nunca se habían dado. Por lo tanto, claro, de repente vemos a la Guardia Civil, a expertos, intentando ver cómo poder rescatarlo. Y claro, aquí nos van diciendo pues todos los pasos que se iban dando. Porque claro, yo me acuerdo de aquella época que la gente decía, ¿cómo es posible que tarden tanto? ¿Cómo es posible que estén pasando tantos días y no hagan nada o avancen tan lentos? Claro, cuando tú de repente salen toda la gente involucrada en el rescate y te empiezan a explicar todas las situaciones, todo lo que iba pasando, claro, tú de repente dices, ostras, si todo esto tiene mucha más lógica de lo que luego la gente decía o incluso las propias televisiones decían. Entonces, claro, por eso me ha gustado mucho ver esta docuserie, porque claro, te explican absolutamente todo. Entonces, claro, yo de repente ahora entiendo cómo se hizo el rescate, ahora entiendo todos los problemas que tuvieron. Entonces, claro, ahora me doy cuenta que luego una cosa muy negativa que yo creo que tuvo este caso es la prensa y obviamente aparte de las redes sociales, que también aquí nos mencionan que creo que incluso un tuitero o algo así está imputado por decir ciertas cosas. Él se escuda en humor negro. Y obviamente los padres creo que lo han denunciado y demás, creo que están de juicios y todo este tema, no sé exactamente cómo está ahora mismo, creo que no sé si están estas cosas de recursos o cosas así, pero bueno, que hay una persona que está denunciada. ¿Y por qué yo creo que la prensa no debería de hablar ni debatir sobre este tipo de casos? Porque creo que muchas veces la prensa, a veces, ya no digo los propios periodistas que muchas veces quizás están informando en el propio sitio, porque hay que decir que aquí también aparecen periodistas los cuales estuvieron informando durante todos esos días de lo que iba sucediendo. También hablan, por ejemplo, de cómo fue ese pueblo, cómo los cuidaba, cómo les daban comida, cómo les daban incluso tabaco, cómo les cuidaba a la prensa, a la gente que estuvo trabajando durante todos esos días allí.
sino que obviamente también luego están los propios programas de televisión, los cuales, claro, podían decir cualquier cosa. Y yo es lo que siempre digo, muchas veces cuando se tratan ciertos temas, y esta no es la primera vez que sucede, luego los programas de televisión muchas veces, claro, hay gente debatiendo que empieza a opinar sin saber. O sea, hay gente que de repente dice, bueno, es que están yendo muy lentos en las excavaciones, es que no sé qué, es que yo creo, es que no sé qué, es que, escúchame, lo que no podemos hacer en casos tan serios y de cosas tan importantes es hablar y dar tu opinión muchas veces sin ninguna base. Entonces yo muchas veces creo que de ciertos temas se debería de prohibir hablar en ciertos programas, que de repente la gente empieza a dar su opinión sin ningún sentido y sin ningún criterio, o puede ser que tú seas un profesional de ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, puede ser que tú seas un profesional, yo que sé, relacionado, pues seas minero o seas, yo que sé, cualquier, digamos, profesión que haya intervenido en el rescate de Julen. Puede ser un gran profesional, pero tú no estás ahí para saber lo que está pasando. Y digo sobre este caso, como puedo decir, sobre diferentes crímenes que hemos visto como muchas veces la prensa ha hecho su propio juicio antes incluso de que llegara un juicio. Y bueno, esto sería un tema para debatir y hablar extensamente en algún vídeo. Pero bueno, que yo creo que muchas veces hay ciertos programas que deberían de darse un puntito en la boca y no hablar de muchas cosas. Tú puedes informar un poco de lo que te digan los profesionales que están ahí haciendo las cosas. Porque, claro, yo cuando ahora he visto esta docuserie y de repente me han empezado a narrar absolutamente todo conforme pasó y por qué se retrasaron algunas cosas y qué inconvenientes y problemas se encontraron en esa montaña a la hora de excavar, a la hora de tal, claro, cuando de repente me han contado todo esto, claro, yo he dicho, ostras, pero si yo tenía entendido que esto pasó por otra cosa. Es verdad que yo aquí no voy a decir las cosas que yo sabía previamente a haber visto la docuserie, porque claro, me he dado cuenta que muchas de esas cosas que yo sabía eran informaciones erróneas y que no tienen nada que ver con la realidad. Pero bueno, realmente yo os recomiendo muchísimo que veáis esta docuserie porque está muy bien hecha. La verdad que está narrada de una manera muy guay, que te hacen entender todo lo que pasó, cómo pasó, todos los inconvenientes que tuvieron y cómo todos estos profesionales lucharon día y noche durante esos 13 días por rescatar a Julen. Y hay que decir que hay muchos momentos en los cuales a mí se me ponía la piel de gallina y me quedaba muy... ostras, no sé, la verdad que ha sido una docuserie que en muchos momentos ha sido difícil de ver en el sentido de lo que te estaban narrando, porque claro, te estaban narrando una situación tan difícil y ves a esa gente que estuvo trabajando allí, cómo te cuenta que estaban día y noche haciendo turnos de 12 horas, cómo de repente los mineros también intentando hacerlo todo lo más rápido posible. O sea, ves a ellos emocionarse en muchos momentos de cuando te están narrando todo lo que vivieron, porque claro, si tú como espectador, digamos, que nos íbamos enterando de cosas muy a cuentagotas por la televisión, claro, imagínate lo que fue vivirlo eso en primera persona, pero creo que está muy bien verla para saber realmente lo que sucedió, así que yo creo que han hecho un buen trabajo en esta docuserie, la gente que decidió hacerla, cómo la ha hecho, cómo está narrada, cómo está dirigida, cómo está hecha. Es que es una maravilla y está muy bien para enterarnos realmente de todo lo que pasó y conforme pasó. Así que si a vosotros os pasa lo que a mí, que muchas veces tenemos datos y no sabemos si son de verdad o no, incluso si como yo escuchasteis cosas muy fuertes en internet o en televisión de cosas, digamos, de la familia, porque claro, yo hay que decir que claro, yo en internet se leían burradas, o sea, unas burradas increíbles, muchos supuestos, muchas cosas que tú decías, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? Entonces, claro, tú de repente ves esta docuserie y dices, madre mía, las burradas que se estaban diciendo en aquel momento y todo era mentira, pero claro, tú en el momento en el que sueltas un bulo, la gente se lo puede llegar a creer. Entonces, bueno, realmente me está costando mucho grabar este vídeo porque creo que cuando muchas veces hablo de cosas muy serias, yo siempre pienso que cuando alguien habla en YouTube de algún tema muy serio y de temas muy delicados, como por ejemplo puede ser en este caso el caso de Julen, yo muchas veces no me siento muy preparado para hablar de ciertas cosas porque tengo mucho miedo a de repente decir alguna palabra o alguna frase que se malinterprete, no expresarme muy bien, y soy consciente de que yo tengo aquí una cámara por medio, por lo tanto, claro, yo sé que estoy grabando algo y sé cómo me estoy explicando y sé lo que quiero decir, pero siempre tengo ese miedo de repente decir una frase o algo que de repente al otro lado se malinterprete. Entonces, claro, cuando son temas tan serios, yo intento ir muy despacito y diciendo las cosas correctamente para que no se malinterprete nada, porque es lo que digo, ¿no? Que una cosa es hablar de una serie cualquiera y otras veces es hablar quizás de casos muy
fuertes y cosas muy fuertes que han pasado y claro, yo no creo que tiene que estar preparado para saber explicarse y para saber decir las cosas. Entonces, espero haberme explicado muy bien. Y nada, chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os anime a ir a ver la docuserie. Y dejadme aquí abajo en los comentarios pues todo lo que me queráis decir de la docuserie, que os ha parecido a vosotros, si realmente lo que vosotros habéis visto en la docuserie es lo que vosotros sabíais del caso, o si también estabais un poco como yo, que estaba un poco intoxicado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De informaciones que me llegaban de que yo veía en televisión o que leía por internet y algunas de ellas luego realmente no han sido como sucedió de verdad. Entonces bueno, pues de todo esto y de todo lo que queréis que hablamos lo hacemos aquí abajo en los comentarios y ya sabéis que podéis darle al me gusta al vídeo, podéis darle al no me gusta, podéis suscribiros a mi canal que me hace muchísima ilusión que cada vez estén más personitas ahí detrás, así que muchísimas gracias a todos. También podemos hablar en privado por Instagram, allí suelo hablar de series, de Funkos y de muchas otras cosas de mi vida y yo me despido hasta mañana con otro vídeo. Adiós.